seguir andando. Muy bien, estamos en el gran encuentro y por supuesto esto es una propuesta periodística que intenta abordar distintos temas de actualidad y hacerlo con profesionales que le van a dar a cada tema una solidez en sus enfoques. Es el caso de quien ahora está aquí en nuestra mesa y es un gusto saludarlo. El doctor Walter Gómez, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va, Julio? Siempre una alegría visitar el gran encuentro y hoy personalmente, hoy no lo hacemos por Zoom. Es cierto, y claro, contigo uno puede hablar de muchos temas, porque Walter Gómez es abogado, ¿especialista en qué? No, a ver, decirnos especialista es muy pretencioso. Uno tiene una vida profesional como herramienta de trabajo, pero también utiliza, creo, un filo social a lo que viene haciendo como profesional. Entonces, pretende volcar en la comunidad algún conocimiento, porque siempre decimos que conocer el derecho te va dando seguridad en la vida. A mí me pasó eso. Yo era un trabajador de la construcción que empecé a estudiar derecho y me fue dando seguridad ante la vida. Y ejercerlo me hace más libre, no tengo ninguna duda. Trabajador de la construcción, ¿cómo era eso? ¿Qué edad tenías cuando empezaste derecho? Uy, era grande, ya tenía 25 años. Ah, bueno, contame un poquito esa anécdota. ¿No eras el típico estudiante secundario que termina el secundario y va al No, yo estaba en la construcción, yo soy maestro mayor de obras, después cursé obras viales, una especialidad, y trabajaba en edificios. No, estaba en otra área, totalmente en otra área, apasionado por la matemática, por la física. Ese era mi mundo. ¿Ese Walter Gómez constructor quedó atrás? Quedó atrás desde el punto de vista de que no fue mi herramienta de trabajo. No queda atrás desde el punto de vista de seguir estudiando algunas problemáticas que tienen que ver con el urbanismo, con la construcción en general. Eso no quedó atrás. Estudiaste entonces Derecho y a partir de ahí ese mundo te apasionó. Me cambió, yo tenía la pasión, pero claro, estaba en una cuestión técnica. Toda mi vida había formado parte de una familia que estaba en otra cosa, no en las ciencias sociales, aunque me gustaba. Y de ahí terminamos después siendo abogados y volcando todo lo que a uno le gusta y tenía la inquietud de joven, el trabajo social que hacíamos desde la iglesia en su momento, todo en la profesión de abogacía, ¿no? Esa familia, esa juventud, ¿dónde fue? Granadero Baigorria. Ahí. Granadero Baigorria. Nunca me quise ir. Si bien puedo circunstancialmente estar en otro lado, me han ofrecido trabajar en otras partes del país, pero no. Siempre volvés al pago. Siempre vuelvo al pago. Ahí entonces aparece la profesión y aparecen las inquietudes sociales. El tema, por ejemplo, de la pirotecnia, ¿siempre te interesó? ¿Lo fuiste...? En realidad esto viene... Nosotros trabajamos la prohibición de artificios pirotécnicos, pero esto viene del medio ambiente. Nosotros estábamos trabajando en medio ambiente cuando notábamos el perjuicio que causaba la pirotecnia en áreas urbanas y fundamentalmente con las aves urbanas. Un dato revelador era lo que pasaba aquí cerquita, en calle Pellegrini y Boulevard Oroño, cuando se hacían los espectáculos pirotécnicos de Navidad, que nos encontrábamos con muchas aves muertas en la región. Esto fue ya hace muchos años. Después, con el correr del tiempo, tuvimos la oportunidad de ser concejal de nuestra ciudad y presentar un proyecto en ese sentido. Y ahí contamos con apoyos de las vecinales, sin ellas no hubiera salido. Fue muy grande y muy difícil lograr la ordenanza, que después la fuimos llevando a otros municipios. Así te conocí a vos también, Cierto. Vos trabajabas por una ley provincial. ¿Y qué es lo que ocurrió? Esto me conectó con otro mundo, con el mundo del animalismo, con el mundo de los corazones azules, le llamamos nosotros, las personas que padecen, las familias que padecen cuando se utilizan los artefactos pirotécnicos y tienen chicos o miembros de la familia que no soportan, no pueden soportar lo que ocurre. El tema del autismo. Entre ellos están los autismos, pero no solo los autistas, está la Exactamente. ligorofobia, hay mucha gente. ¿Cuántos que son afectados por el uso indebido de la pirotecnia, ¿no? A esto no se toma debida conciencia, aunque pareciera ser que de a poco se ha ido
disminuyendo la Más temprano que tarde se va a lograr la sanción de la ley o un proyecto como el que vos propusiste en su oportunidad o algunos proyectos como que están en la Nación. En su momento la senadora Odarda impulsó uno que estuvimos colaborando. Todo esto más temprano que tarde va a salir y va a haber una modificación. Algunos dicen cuando la tecnología apunte a otra cosa a raíz de este avance que vamos teniendo, se va a poder terminar y va a quedar en espectáculos lumínicos. Es probable que haya un paso previo por ahí, pero de todos modos es apenas una pequeña rama de trabajo dentro de lo que es el medio ambiente, Exacto. el animalismo, la salud pública, porque esto hace a salud pública y medio ambiente. Cuando uno habla de este tema está hablando de los valores salud pública y medio ambiente confrontados con los valores fin de lucro, espíritu de lucro, libre comercialización, que también nuestra Constitución protege, ¿no? Pero creo que ahí hay que sopesar qué es lo más importante. Cuesta a veces cerrar bien esa ecuación, ¿no?, entre los intereses Cuesta. que se contraponen. Pero hablabas del animalismo. Hay polémica en torno a esto. Permanentemente, permanentemente. Uno es un colaborador, si se quiere, tangencial, ¿eh? Hay gente que dedica su vida a esto y no pretendo montarme sobre ellos. Simplemente la posibilidad que me das de hablar en este canal de televisión, ¿cómo no voy a tratar de porque tocarlo? cuando uno recién hablaba del tema pirotecnia, uno puede decir que están los autistas, están los ancianos, los enfermos, están los animales que se espantan ante los ruidos pirotécnicos. Mueren también, sufren, se angustian, se estresan, pero el animalismo va más allá de lo que es este hecho puntual y plantea derechos, defensa de los derechos del animal. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Hoy tenemos un gran proyecto, en realidad no es el primero, hay varios proyectos que pretende avanzar sobre la calificación que le da nuestro derecho al animal. Nosotros todavía lo seguimos tratando como cosas. Si bien el Código de 2015, el Código Civil y Comercial de 2015 es muy moderno, muy actualizado, tiene cosas realmente valiosas, en este tema Lorenzetti, el juez de la Corte, y todos los que trabajaron miraron para otro lado, no se quisieron comprometer, vamos a ser claros. Hubo falta de coraje para tomar una decisión política que se viera plasmada en el Código Civil y Comercial, y entonces lo sigue declarando cosas, tal cual el derecho romano y tal cual nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield del siglo XIX. Claro, al declararlos cosas, lo somete al régimen de las cosas. Nuestra jurisprudencia está yendo por otro lado. Nuestra jurisprudencia está protegiendo los derechos del animal. Nosotros tenemos leyes muy importantes de antigua data. Estamos hablando de la ley Sarmiento, que fue muy importante en su momento. También estamos hablando de la ley Benítez o de la ley Perón del año 1954, que costó mucho que saliera, aún a Perón le costó mucho que se sancionara esta ley. Tuvo 3 intentos antes de que se sancionara. ¿Qué decía esa ley puntualmente? Básicamente protege a los animales contra actos de crueldad y de maltrato. Es una ley bastante escueta, pero fue un gran avance para la época. Hoy, por supuesto, hay mucho que decir sobre esta ley, mucho que agregar, porque los tiempos han cambiado. Nosotros en aquel momento decimos que había una mirada piadosa hacia el animal. Hoy hay una mirada distinta. Hoy lo que se pretende es que sea reconocido el animal como un sujeto de derecho en mayor o en menor medida. Ahí podemos saber un abanico importante de posturas, desde algunos que pretenden darle alguna protección legal hasta aquellos que pretenden considerarlos personas. En el medio hay un abanico. Desde el SENASA se promueven buenas prácticas agrícolas por una parte y también en sanidad animal lo que es, por ejemplo, evitar el estrés y el sufrimiento indebido del animal. Sí, ahí en general hay una visión de salud pública también, ¿eh? No significa todos o todos no están comprometidos con una protección del animal. Hay una visión de salud pública porque todos sabemos que un animal estresado va al consumo masivo y el consumo masivo de animales estresados trae problemas. Pero hay un proyecto de ley que lo está impulsando la Red de Políticas Públicas y que la cara visible es Liz Solari, que lo presenta en el Congreso para considerar, se llama Ley de Sintientes. ¿Por qué? Porque
Es una verdad de perogrullo que todos sabemos que los animales sienten, que los animales sufren, que los animales tienen dolor. Ya hace unos años, desde el 2012, en Cambridge hubo una reunión de científicos donde salió una declaración sobre conciencia animal. O sea, los animales tienen conciencia, en mayor o en menor medida, pero tienen conciencia. Y esto indudablemente es una revolución de los paradigmas. ¿Quiénes somos nosotros para autoproclamarnos especie superior y considerar inferiores a los animales cuando vemos en una familia una mascota es tratada como miembro de familia? Y utilizo la palabra mascota para hacer inteligible nuestra charla, entendible, porque en realidad llamarla mascota también es darle un lugar sucedáneo. Es un miembro de la familia, es un ser animal no humano, como nosotros somos seres animales o humanos, que integra a la familia, que vive con la familia, que la familia sufre, que él sufre por la familia. Entonces hay que darle un nuevo estatus. Nuestro derecho debe reconocerlo. La jurisprudencia lo viene haciendo. Podemos hablar horas de esto. Cortame porque si no te llevo el programa con este tema. Pero esa ley está en tratamiento y esperamos Ahora, que se lo sumen último, los porque apoyos. evidentemente disparas un tema de enorme alcance. Ser sintiente, un animal como ser sintiente, implica un universo muy amplio. Un nuevo Porque paradigma de derecho. Uno pensaría, a ver, ¿en qué tipo de animales sintientes? Algunos sí, otros no. Bueno, ese es el gran tema de discusión. España sancionó una ley de bienestar animal donde lo limita a los animales de compañía, les da un estatus de sujeto, pero ellos tienen el problema todavía de esta práctica, Del toro. claro, esta práctica ya vetusta de las carreras de toros, de esos homicidios masivos, festejados. Bueno, entonces han tenido limitaciones, han tenido una gran fuerza de aquellos que cazan con animales y la caza deportiva, que ha limitado este tema. Pero también es cierto que nosotros tenemos algunas otras cosas y tenemos una gran producción animal, el país de la carne. Claro. Entonces hay que conciliar estos intereses y avanzar de manera gradual. Sí. Es una menuda tarea del legislador, que espero que no mire para otro lado, que busque resolverlo y que avancemos gradualmente, tal vez, espero que avancemos. Uno quisiera lo otro, pero Claro, porque es lo posible. Es una situación que obviamente tiene parámetros, indicadores económicos, productivos, fuentes de trabajo, en fin, se mezclan muchos temas que por supuesto este proyecto de ley tendrá que ser evaluado en los contextos, ¿no? Hay que conciliar valores, no es fácil. Igualmente entonces es una de las ideas esta, ¿no? El ser sintiente, ser... La ley es mesurada, Vamos a aclarar que hubo proyectos más avanzados en esta materia. Esta es una ley interesante, es una ley que mira baja, este proyecto de ley Sí. que ni siquiera ha tomado un tratamiento todavía directo en las comisiones. Es un proyecto que tiene un largo camino, pero que puede ser modificado y también hay posturas más extremas. Bueno, tema también de actualidad, ha surgido días atrás el tema de extender el plazo de la paternidad. Sí. La licencia por paternidad, porque tenemos licencia por maternidad, 90 días. ¿Qué pasa con la licencia por La paternidad? licencia por paternidad es 48 horas en nuestra ley. Esto ocasiona indudablemente una desigualdad importante entre el hombre y la mujer. Tal vez con ese concepto, vamos a llamarle antiguo, la madre, la mujer a cargo, no se prestó atención a este tema a través de los años, como sí lo han hecho otros países del mundo. De hecho, Argentina es uno de los países más pobres en esta materia en la propia Latinoamérica. Entonces, ingresó un proyecto que empezó el tratamiento esta semana, donde se está pretendiendo extender la licencia por nacimiento de hijo, para llamarla adecuadamente. Esta licencia pretende ampliar en un primer momento a 15 días la licencia por paternidad, mantener la licencia por maternidad, pero ampliarla de 90 a 126 días y gradualmente después ir ampliando la licencia a los padres para obtener una igualdad. ¿Por qué es importante? Porque está en el marco de una serie de derechos que se están discutiendo en todo el mundo. Este es uno donde Argentina ingresa medio tarde, pero también se está discutiendo la jornada laboral en todo el mundo y de hecho hay una reducción
Chile acaba de hacerlo, una reducción de la jornada horaria. Argentina también quedó atrás en esto. Y estamos hablando entonces de ampliar derechos laborales. Puede parecer chocante hacer el planteo de derechos laborales donde tenemos una gran informalidad, donde es tan grande la informalidad que ni siquiera podemos hablar de la jornada laboral del año 1929, que desde allí es nuestra ley de jornada laboral, del año 1929, cuando el radicalismo originario, el radicalismo nacional y popular, impulsa esto. Sí, claro. Sí. Los tiempos de Hipólito Yrigoyen. Claro, esto evidentemente, estos avances se dan cuando hay gobiernos populares. Y cuesta. En aquel momento las 8 horas fueron una victoria. Hoy se está planteando otra cosa y, como dije, es muy difícil plantearlo donde el Estado no está presente para lograr que aquellos trabajadores que vulgarmente se dicen negro, casi diría despectivamente, eso de llamar en negro y en blanco, habría que llamarlo no registrado y registrado para hablar bien, ¿no? El trabajador no registrado hoy no tiene horario, lo hacen trabajar 10 horas, 12 horas, no le pagan extras, se les quedan con las vacaciones normales y habituales, no lo indemnizan y se debe llegar a veces a juicios para poder al menos ser reconocidos en un derecho indemnizatorio. De eso que algunos están proponiendo derogar, ¿no? De esos algunos están proponiendo firmemente modificar la seguridad social, modificar los derechos laborales, en un sentido contrario a donde avanza el mundo. Bueno, estás planteando derechos, en este caso de acceso a una licencia por paternidad ampliada, o has dicho también lo que tiene que ver con los derechos del animal como sintiente, ser no humano sintiente. En este caso, o en estos casos, seguramente surgirán polémicas y miradas que reaccionan adversamente a esto. Estamos seguros. Seguro, ¿no? Estás con una importante presencia en un canal propio en YouTube. Nosotros lo que tratamos es de divulgar lo que conocemos. Porque como te decía antes, conocer el derecho te da seguridad ante la vida. Ejercerlo te hace libre, pero luchar por ampliarlo te hace digno. Y es algo que queremos hacer permanentemente, estar luchando por ampliar el derecho. Por eso a veces los temas son muy polémicos, pero indudablemente creemos que así es donde se avanza. Así son las sociedades como han avanzado en la lucha y en la conquista de los derechos. Bueno, y en ese sentido se avanzó con lo que es el derecho del usuario y del consumidor. ¿Hay más conciencia al respecto? Ninguna duda, ninguna duda. Nosotros, defensa del consumidor sí es un área donde podemos decir que hemos trabajado directamente, donde hemos puesto el cuerpo. A diferencia, por ejemplo, que te decía del animalismo, que somos colaboradores y lo tratamos de modo tangencial. En cuanto al defensa del consumidor, iniciamos allá por los 90 nuestra primera asociación, todavía no era ni abogado. Iniciamos nuestra primera asociación en Granadero Baigorria, tratando de lograr el reconocimiento de los derechos de los consumidores y de los usuarios. En aquel momento no había ley, era una gran pelea. En el 93 se logra la ley, en el 94 se logra que se incorporen en nuestra Constitución. Ya había mucha gente trabajando en esto. Argentina llegó como 30 años más tarde que otros países del mundo, pero llegó. La ley fue vetada, fue cortada, fue arruinada, decíamos nosotros, por el liberalismo reinado en aquella época. No vamos a ser más claros. Cavallo sugirió al presidente Menem vetar muchos artículos de la ley porque insistía en que eso se iba a enfrentar con el libre mercado y sobre todo iba a regular. Ahora bien, si el Estado no está para proteger a los más débiles, ¿para qué queremos un Estado? Un Estado que no protege a los más débiles no nos sirve. Nosotros abogamos por un Estado que proteja a los más débiles, que brinde seguridad en muchos sentidos, no solo la seguridad policial, y que está bastante renga, sino estamos hablando de la seguridad alimentaria, de la seguridad en el consumo de los productos, de la seguridad en el uso de los productos electrónicos, y no solo de la seguridad eléctrica, desde que no nos exploten, sino de que cuando los usemos no nos roben, no se lleven nuestros datos, no nos usen nuestras cuentas bancarias.
Eso, ¿quién puede hacerlo sino un Estado organizado, sino una comunidad organizada a través de un Estado? ¿Cuáles son los reclamos que con más frecuencia estás atendiendo desde tu estudio jurídico o estás receptando desde el canal de YouTube como inquietud de la gente? Normalmente tienen que ver con servicios públicos y con aquellos que no fueron declarados servicios por la Corte Suprema. Nosotros hoy empieza ya seriamente, hace unos años, a aparecer el precio como una variable en la toma de decisiones. Deja de ser la calidad para ser el precio ante esta situación de que, si bien se ha logrado una ocupación laboral muy importante en estos últimos años, hace 5 años atrás el gran tema era el acceso al consumo, hoy es cuánto consumo y ahí empieza a jugar el precio, porque si bien hay trabajo, se ha conseguido una reducción significativa de la desocupación, los ingresos todavía están lejos de lo que deberían ser y entonces el precio como variable lleva a que haya desde estafas y fraudes con lo que uno cree comprar porque es más barato y hasta con los servicios públicos donde lamentablemente hay mucha gente que cree que la televisión por cable, que cree que Internet son servicios públicos. Así fueron declarados por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, pero la Corte Suprema, esta Corte Suprema, la que por ahí se mete en temas que no nos interesan, que nos parecen lejanos, como la política, también se metió en este tema y mandó para atrás algo que era fundamental. ¿Por qué declarar los servicios públicos? Para tener una regulación importante desde el Estado. Y hoy no la tenemos. Hoy es un contrato entre privados que los habilita, entre otras cosas, a fijar libremente los precios y firmás o no firmás. Y no podés discutir el contrato porque es un contrato de adhesión, si bien sujeto a las normas de defensa del consumidor, pero el servicio no está sujeto. Y esto hay mucho. Y también debo decir que en estos días muchos problemas con el IAPOS, que si bien no es un servicio en materia de defensa del consumidor, la gente no tiene por qué tener esta claridad y ha consultado mucho. Bueno, un dato que ha crecido últimamente, hay muchas denuncias, tiene que ver con lo que pasa con las estafas bancarias, con la estafa con las tarjetas, la utilización de datos. Es significativo el aumento de fraudes y estafas por medios electrónicos y, por supuesto, generalmente desde la pandemia para acá aumentó muchísimo la estafa que termina defraudando nuestras cuentas bancarias. La gente tiene cómo defenderse, porque está muy claro tu planteo. Realmente poco, realmente poco. Realmente la gente se encuentra sola en muchos de estos casos. Los organismos de defensa del consumidor no están a la altura de las circunstancias, están bastante atrás. Se ha perdido una gran oportunidad que es de ampliar los organismos de defensa del consumidor. Tengamos en cuenta que estamos en una ola donde todo lo del Estado es malo, ¿no? Donde hay que desregular y entonces los organismos de defensa del consumidor son de las primeras víctimas. Entonces se hace muy difícil. En lugar de extender, se los ha congelado. No digo que se los ha borrado, como pasó hace unos cuantos años, no tantos. Hace unos periodos atrás, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, prácticamente había borrado la defensa del consumidor, la había transformado en un apéndice que vegetaba, donde los empleados estaban enojados porque no podían cumplir realmente sus funciones, donde tenían un empresario, alguien que puso la asociación empresaria para defendernos. Evidentemente eso nos dejaba en una situación de indefensión importante. Uno observa en tu canal artículos sobre la problemática de la mediación, las medianeras, la problemática de lo que tiene que ver, por ejemplo, con conflictos intervecinales diversos. Has hablado también de muchas otras cuestiones, un abanico muy amplio. ¿Cómo se contacta la gente con el doctor Walter Gómez? Walter Gómez TV, abogado. Walter Gómez TV, es @Walter Gómez TV, es el canal de YouTube, es Instagram, es, Facebook es Dr. Walter Gómez, Dr. Walter Gómez porque tenía, ya estaba. ¿Atendés en Granadero Baigorria, Rosario, San Nicolás? Atiendo en Granadero Baigorria. Mi trabajo profesional es en Granadero Baigorria, aunque estos temas hablamos por todo el país. El doctor Walter Gómez estuvo con nosotros. Hay que seguir, seguir, seguir.
seguir andando.